Inicia la octava hora de la Maratón Paranormal. Faltan 41 horas. Maratón Paranormal. El cartel de la Mega. 7 en punto de la mañana, en este jueves, es 29 de marzo del año 2018, y qué bueno poderlo tener a usted al otro lado de su radio, al otro lado de la aplicación La Mega. También un abrazo a los que están en nuestra Radio Cam, hasta ahora conectados en lamega.com.co/radiocam. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolo a usted ya en esta mañana de Jueves Santo. Para algunos sí, la Semana Santa. Para otros, vacaciones. Para otros, un día festivo. Qué bueno que aparece la Semana Santa y descansamos. Otros que hasta ahora de pronto, ¿qué estarán haciendo si aplican tal cual la Semana Santa, no? Bueno, pues es momento de seguir con nuestra maratón, cada hora abordando temas diferentes invitados. Usted puede conectarse y decir, ay, en esta hora están hablando de duendes, me encanta ese tema de los elementales, o me tocó la hora del diablo, o ay, me tocó un padre invitado hablando de Jesús, oiga, me tocó canciones malditas, me tocó comunicación con muertos, extraterrestres, conspiraciones, astrología, psicofonías, libros de terror. Ya tuvimos cómics de terror, por ejemplo, también. Pero bueno, avanzamos. Y nuestro siguiente invitado, que lo pueden ver ustedes en nuestra Radio Cam, el padre Freddy Venegas. Padre Freddy, bienvenido a La Mega, bienvenido para todo el país. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, Dani, gracias por la invitación, muy bien. Estamos aquí trabajando para la gloria de Dios. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me encanta invitar a los padres porque pues es hablar de una manera más tranquila, más relajada, llegarle a muchos jóvenes y, como le decía yo al padre Andrés ahorita a la medianoche que estuvo con nosotros, como contar el cuento, ¿no? De manera chévere, porque de pronto uno dice, uy, no, ¿se acuerdan del colegio? No, la clase de religión, y uno, no, puede ser, y esto, y nadie presta atención, y se aburría uno y se dormía. En cambio aquí, la idea es de hacerlo de manera relajada. Ustedes que están en las redes sociales, lo que le quieran preguntar al padre, pues bienvenido. Pero bueno, la idea de invitarlo, padre, era, pues como es mañana de jueves, que nos explique y arrancar por esto, el Jueves Santo. ¿Por qué el jueves es santo? ¿Qué pasa en el día de hoy? ¿Qué se celebra? ¿Qué se hace en la iglesia? ¿Qué se lleva a cabo? ¿Y cómo se ha perdido de esto? ¿Usted cómo lo ve? Y ahí vamos haciendo preguntitas. Entonces, bienvenido a nuestra maratón paranormal. Es el padre Freddy Venegas. Bueno, entonces arranquemos el Jueves Santo. ¿Por qué? Bueno, diríamos como comenzar hablando de la Cuaresma, ¿no? Nos hemos preparado durante 40 días la iglesia como un camino penitencial para poder celebrar la fiesta más importante para los cristianos, que será la Vigilia Pascual este sábado, en la noche, que tendrá elementos muy importantes como el fuego, como la luz, como el agua. Y hoy iniciamos en la iglesia algo que llamamos el Triduo Pascual, con el Jueves Santo. El Jueves Santo recordamos varios elementos y varias cosas que sucedieron con Jesús. A veces nos hemos olvidado un poquito por qué debemos volver a retomar todo esto, volver a recordar, volver a sentir y experimentar qué significa eso para cada uno de nosotros. El Jueves Santo particularmente la dividimos como en dos grandes Eucaristías. Hoy en todas las diócesis del mundo el obispo se reúne con sus sacerdotes y celebra algo que llama la misa crismal, donde se bendicen los óleos, el óleo de los enfermos, óleo de los catecúmenos y el santo crisma, que utilizamos para los sacramentos en la iglesia. Pero también tenemos una actividad muy importante que ya es con todas las comunidades y con la iglesia, y es recordar lo que Jesús hizo en su última cena. Entonces vamos entendiendo. Entonces los padres se reúnen con su obispo y también hacen una misa para los fieles, para los seguidores, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Esa misa se lleva a cabo en un horario especial el Jueves Santo o hay varias misas, no importa el horario? Normalmente se celebra hacia las 3 de la tarde, okay, porque es como la hora privilegiada, 3, 4 de la tarde, porque la última cena del Señor debió haber sido en la hora vespertina, debió haber sido en la tardecita del Jueves Santo, que es lo que recordamos cuando se reunió con sus discípulos, con sus apóstoles. Usted ahorita nombraba la Cuaresma. La Cuaresma inicia cuando el famoso miércoles de ceniza, ¿no? Correcto. ¿Y va hasta qué día?
Particularmente va hasta el domingo de Ramos, Hasta el domingo anterior. El domingo que ya pasó. Correcto. Normalmente, Padre Freddy, en la cuaresma, ¿qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer desde ese miércoles de ceniza hasta este domingo de Ramos que ya pasó? Es como un tiempo privilegiado en el que uno puede encontrarse con uno mismo en la presencia de Dios y comenzar a preparar ese camino de recordar qué debo cambiar de mi vida. Los 40 días de la cuaresma nos han recordado los 40 días de Jesús en el desierto preparándose para su ministerio público, los 40 días también los 40 años que el pueblo de Israel, después de haber sido con la libertad de los hijos de Dios a través de Moisés, de la esclavitud de los egipcios. Es decir, que el número 40 tiene un significado penitencial, un significado de preparación. Bueno, la idea de esto es para ir entendiendo, usted que me está oyendo vago y de pronto dice, no, yo voy a misa, voy comulgo, pero la idea es esto de manera chévere, compadre chéveres, que nos cuenten el cuento, qué pasa en esta época, ¿no? Porque decía yo ahorita hace unos segundos, Semana Santa, hay vacaciones, uy, descanso, ay, por fin, ay, qué mamera, ay, me voy. Pero de pronto echarle un poquito de cabeza y decir, mire, por eso es que mi mamá me fregaba tanto en esta época, o mis abuelos, más de los abuelitos, los padres, y ya la juventud como que se ha ido perdiendo mucho. Pero bueno, entonces estamos centrándonos en el Jueves Santo. Los que oyeron a la medianoche era el Padre Andrés Tirado. Fue muy chévere porque nos contó, pues Jesús, ¿no? ¿Quién era? ¿Dónde salió? Cómo Juan Bautista empezó a promocionarlo, cómo Juan Bautista fue como su manager de decir, mire, viene el Mesías, créame, hay que seguirlo. Un manager, para que se lo imagine. Y luego Jesús reunió a sus apóstoles, que lo que el Padre Andrés decía, no, uno decía, no, eran los pobres apóstoles, ay, pobres, los recogió por detrás de la calle. Decía, no, señor, gente bien, dinero, educados, claro, se rodeó muy bien. Y al ver que los contrincantes, imaginémonos política, los contrincantes al ver y decir, ¿quién es ese mechudo que está ganando seguidores, la gente le está copiando? Pues hay que mandarlo a matar. Y el Monseñor Andrés Tirado nos contó cómo el que lo vende es Judas, para que usted se haga ese cuento, cómo se rodeó de sus apóstoles, pero hubo uno que lo contactaron del otro lado y le dijeron, necesitamos que nos entregue al mechudo, tome una platica, que unos hablaban de 30 monedas, pero el Monseñor decía, eso es un decir, pero le dieron lo que sería en la época millones, para que vendiera a Jesús y lo entregara finalmente y lo arrestaran. Ahí quedó la historia del Monseñor, que él más adelante como invitado nos contará qué pasó después, qué pasó mientras Jesús estuvo preso, cómo fue la llevada a la cruz, y es como nos han mostrado las películas, cargando de la cruz y del látigo, golpéenlo, y bueno, eso vendrá después. Pero tenemos a nuestro padre invitado, a Freddy Venegas, porque nos vamos a entrar en el jueves. ¿Qué conoce usted del Jueves Santo? Con el numeral Maratón Paranormal puede hacer sus preguntas. Y Freddy, usted mencionó algo importante y decía, el Jueves Santo ocurre la Última Cena, que muchos hemos oído hablar de la Última Cena gracias a la obra de arte, ¿no? Uno ya sabe cuál es ese cuadro de la Última Cena, donde también lo han recreado, está Jesús ahí, rodeado de sus apóstoles. Yo le decía que, recuerdo, también hay diferentes versiones, lo han modificado, pero si ustedes detallan uno puntualmente, se dan cuenta que Judas está a la derecha abajo. Y detrás de Judas, en su mano, esconde lo que es la bolsita del dinero. Ahí se nota cómo fue él el que lo vendió. Así es recreado, ya hay diferentes cuadros, repito. Pero bueno, padre Freddy, entonces, usted decía, se celebra hoy una misa alrededor más o menos de las 3 de la tarde, porque se calcula que más o menos a esa hora fue que se reunió Jesús con sus apóstoles para lo que sería la Última Cena. Sí, o digámoslo un poquito más, porque los judíos se reúnen a la vespertina, que es ya la hora de la tarde. Hay que recordar que la Última Cena lo celebraban los judíos, y era recordar esa alianza, ese pacto, ese paso que había hecho el pueblo de Israel desde la esclavitud a la libertad, a través del profeta Moisés. Entonces todos los judíos se reunían, y hay varios elementos dentro de esta tradición judía que en la Última Cena, con el Señor Jesús, pues terminan transformándose en algo mucho más profundo, que es la experiencia de los que somos creyentes y cristianos. Entonces Jesús se reúne en esa Última Cena, tardecita más o menos. En ese momento obviamente no lo habían arrestado, como el Monseñor contó, lo arrestan en esa noche. Correcto. O sea, la noche de hoy. Pero decía el Monseñor que
Jesús ya sabía, como que él lo presentía, él pudo haber escapado, pero él ya en la última cena, imagínense ustedes hoy, un día como hoy, Jesús rodeado de sus apóstoles, haciendo sus milagros, reunidos con él, y ya estaba programando lo que sería la cena de hoy, y él sabía para dónde iba. Sabía que más allá que lo iban a arrestar, lo iban a matar, porque había visto lo mismo con Juan, ¿cierto? Con Juan el Bautista. Entonces, bueno, Padre, entonces él reúne a sus apóstoles, ¿y cómo es eso de la última cena? Se reúnen con más personas, se reúnen en un restaurante, se reúnen en su casa. ¿Cómo es esa historia de esa última cena? Bueno, hay que recordar un poquito que los judíos se reunían en familia y la tradición decía que mataban un cordero y lo ponían con la familia solamente, que si el cordero era muy grande podían invitar a otras familias para poder compartir ese cordero. Era como un signo de ese compartir, de esa experiencia, de celebración de la libertad, ¿no? Además había otro signo importante, que tomaban la sangre del cordero y con esa los dinteles de las puertas los sellaban con esa sangre, ¿no? En signo de que era el pueblo escogido, de que esa familia, de que eran creyentes, de que habían sido liberados por el Señor, por Dios, y que eran protegidos de la mano del faraón, de la esclavitud, ¿no? Recordaban todo ese tiempo y que el ángel de la muerte no entraría sobre ellos, ¿no? Ese era como el sentido que tenían con el cordero y con la sangre del cordero. Marcar la puerta para que no entrara lo que se podría llamar como el diablo. Sí, podríamos decir, como el mal, como la muerte, como todo aquello que representaba esa atadura de esclavitud. O sea que Jesús se reúne con los apóstoles en su casa, en una casa. Sí, claro. Normal, ellos. Se habla de pronto que ahí había mujeres o ellos solos. Recuerdo muchos han armado conspiraciones y todo, y ¿no? De que en el cuadro de la última cena debería haber una mujer más. Unos dicen María Magdalena, en fin. ¿Usted, lo que conoce de la historia y lo que ha estudiado, cree que estaba solamente Jesús y sus apóstoles? Hay que partir de dos cosas. Uno, el elemento bíblico que nos narra es que estaba Jesús con sus apóstoles, porque hay un elemento profundo allí de espiritualidad y de teología, y es la comunión que existe entre los apóstoles y Jesús. Recordando que los apóstoles no solamente son ellos como persona humana, como individuo, sino que representan toda una iglesia, toda una comunidad. Pero también está como la parte de tradición. Hay que recordar que los judíos pues son un poco machistas, si lo pudiéramos decir de alguna manera. De hecho, el templo, recordamos que estaba dividido en varias secciones, donde solamente los hombres tenían su lugar, que era privilegiado, las mujeres estaban fuera del templo, ¿no? Y así en muchos otros aspectos. Una mujer, por ejemplo, que fuera viuda no tenía ninguna representación si no tenía un hombre que la representara en la sociedad judía entre los hebreos. Por consiguiente, es muy posible que, claro, que alrededor de ellos en la última cena estuviera la Virgen María, estuvieran algunas mujeres que acompañan el ministerio de Jesús, pero de pronto como sirviendo, como estando alrededor de la mesa de pronto. Los textos o de pronto las imágenes, como ya lo tocabas, por ejemplo el cuadro La Última Cena, pues tiene una simbología que es representar la comunidad como tal. Por consiguiente, pues no lo colocaron como algún tipo de mujer, ¿no? De hecho, la mujer principal en todo este campo de historia de salvación y de Jesús, ¿cuál es? Pues la Virgen María. Debería tener un lugar privilegiado al lado de Jesús, ¿no? Y no está allí. Quiere decir que hacía parte también de esa historia de salvación, pero en un contexto distinto. Muy bien, estamos a esta hora en vivo, 7 de la mañana, 14 minutos. Bienvenidos, buenos días los que acaban de levantarse, de despertar. Estamos en la maratón paranormal del Cartel de la Mega. Soy Dani Tres Palacios, los sigo acompañando en la producción de Guernal y hemos estado aquí desde la medianoche, cada hora abordando un tema diferente. En este momento, si usted acaba de despertar, estamos con un padre, con Freddy Venegas, hablando del Jueves Santo, ¿qué es lo que pasa? Sí, usted que pronto está saliendo de paseo y dice, oye, hoy es Jueves Santo y no tenía ni idea qué era lo que pasaba. Un abrazo al 438, un Taxibris, por ejemplo, está viviendo, que le va muy bien a nuestro amigo Taxibris. Feliz día. Entonces, la última cena es lo más importante. El Padre nos está contando esto para entenderlo mejor. Entonces, está reunido con los apóstoles. Seguramente lo que él dice, pronto habría más mujeres, pero sirviéndoles. Y por eso tampoco en el arte salen, porque aparecen los apóstoles, los hombres. Sí, como una obra de arte machista. Digámoslo así, no podían poner mujeres ahí sentadas y con ellos. Pero bueno, Padre, según los libros, según la historia, según lo que ustedes también entre padres se comentan, ¿cómo fue esa última cena? ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Qué decían los apóstoles? ¿Qué sucedió en la cena? Bueno, hay como varios también elementos que podríamos tocar en este momento y que llaman la atención. Uno son los personajes, ¿no? Porque aunque estaban todos los apóstoles,
hay como dos personajes que toman como un papel característico, ¿no? Uno Pedro y otro es Judas, ¿no? Los textos bíblicos, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de San Juan, que es un poquito más profundo en su teología, nos hablan de que hubo algo que Jesús hizo, ¿no? Y era un elemento que utilizaban los judíos, que era como lavarse las manos, como limpiarse antes de cenar. Pero Jesús no solamente hace eso, sino que hace un signo extraño para ellos, distinto, y es que él mismo se levanta a lavarles, pero no solamente las manos, sino los pies. Ese signo solamente lo hacían los siervos, podríamos decirlo como los sirvientes, eran los que hacían ese signo. Y al levantarse el maestro, a hacer el signo sobre cada uno de ellos, pues para ellos fue muy extraño. Fue como un momento diciendo, bueno, Señor, pero si tú eres el maestro, tú eres el Mesías, ¿por qué nos vas a lavar los pies, no? Y Pedro como que inmediatamente como que él dice, bueno, no, pero si yo conozco a Jesús, le he visto hacer milagros, le he visto resucitar muertos, pues yo no voy a permitir que él me lave los pies, porque es como decir, él es mi sirviente, ¿no? Sí, claro. Y le dice al Señor, Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí. Y Jesús le dice, no, si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo, tienes que salir aquí del combo, te vas de aquí, ya nada que tienes que ver conmigo. Y no, pues entonces si es la cosa así, no solamente los pies, láveme todo de una vez, ¿no? Pero es la actitud de que él no comprendía en ese momento lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Es como una primera actitud, y luego vamos a ver a Pedro más adelante esta noche en la madrugada, cuando comencemos el Viernes Santo, cómo le niega, ¿no? Y cómo al primero no le quería que le hagan los pies siquiera, después que si fuera de su grupo, después le va a defender cuando lo van a llevar preso, lo va a defender, y él va a ser el que dice que él prefiere dar su vida por Jesús, y luego lo niega y se va corriendo, ¿no? Es una actitud un poco distinta que nos suele suceder a nosotros también. Entonces Jesús en la última cena es donde sorprende a los apóstoles diciendo, les voy a lavar los pies. Todos dicen, oiga, no, usted es el maestro. Por esa parte entonces mostrando como su humildad. Ahí estaban todos cenando. ¿Qué más sucede en esa última cena? ¿Qué es clave ahí? Lo del vino, lo del pan. ¿Qué sucede en la última cena? Claro, entonces viene ese elemento muy importante. La Pascua judía, como hemos contextualizado, celebraba algo, el paso de la libertad del pueblo de Israel, y comenzaba a vivir esta experiencia, lo celebraban. Y hablábamos de algo, un elemento importante en la cena, era el cordero, ¿no? Lo mataban físicamente y lo comían, y ya sabíamos qué hacen con la sangre. ¿Qué sucede en la última cena? Jesús toma pan. Los judíos, en ese momento, que también lo llamaban precisamente la fiesta de los panes ácimos. Un pan ácimo significa un pan que no tiene levadura, es lo que ahora conocemos como las hostias, un pan sin levadura. Él toma el pan, pronuncia una acción de gracias, hace una oración, y lo pasa, lo parte y lo da a cada uno de sus discípulos, ¿no? Y pronuncia estas palabras: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Entonces hay un misterio completo allí, que es uno, elemento de entrega del Señor, y la representación que comienza a tomar un sentido distinto. Esa última cena ya se transforma, no en recordar lo pasado, la libertad de los judíos, sino que a partir de ese momento Jesús mismo es el Cordero. O sea, Él se ofrece como Cordero y como salvación, y les da a comer su propio cuerpo. Esa hostia, ese pan ácimo, no comienza a ser como una cierta representación, sino que en ese momento se convierte realmente en su cuerpo, ¿no? Y ellos comulgan, comen su cuerpo en ese momento. Y lo mismo sucede con el vino. Él pasa la copa del vino, lo conocemos como el cáliz, hace una acción de gracias, invoca la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene allí, y ese vino se convierte en su sangre, y pronuncia también las palabras que conocemos todos: tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Esas palabras que acabo de pronunciar junto con las anteriores del pan son las palabras que durante más de 2000 años todo sacerdote pronunciamos en el momento de la consagración. Son las mismas que Jesús hizo. Estamos hablando de la última cena, que eso ocurrió un jueves. Pues hoy Jueves Santo es lo que se celebra, claro, ya lo hemos oído muchas veces, el calendario después lo organizan y todo, pero ocurrió un día antes de la muerte de Jesús, porque Él está hoy reunido con sus apóstoles, está en su casa, está haciendo una comida, ya sabe o siente, como nos decía el Monseñor Andrés, lo que se le venía en camino, que era que lo iban a matar, y ofrece esta cena. Y ahí nace lo de la sangre,
la representación de su sangre, de su cuerpo, en esa última cena, que es lo que el padre Freddy nos decía, lo que vemos en la misa, ¿no? Al final, casi al final de la misa, cuando la gente ya comulga y el padre bebe pues el vino, que es la representación como de la sangre de Jesús. Eso sucede un Jueves Santo, para que usted, a esta hora que está viajando, está llegando a su trabajo, está descansando, madrugando con su familia, entienda un poquito más qué pasaba el jueves. Entonces, padre Freddy le hace eso, les da de comer, toman de su sangre. ¿Y qué ocurre después de esto? Bueno, otro elemento muy importante que decíamos de personajes, ¿no? Recordamos a Judas, que ya lo hemos tocado, ¿no? Él mismo anuncia ya su muerte, no en este momento último de la cena, sino que ya venía como anunciando: tengo que entregar mi vida, voy a dar mi vida por la humanidad, tendré que pasar por este cáliz amargo. Y como que podríamos pensar como que Jesús ya tenía toda planeada. Dijo: no, ahorita termino la cena, ya me voy al huerto de Getsemaní, oro, me atrapan y ya. ¿Ahí Jesús ya sabía que Judas era el que lo estaba vendiendo, o se ponía que alguno, o ahí como Jesús? No, yo creo que ya sospechaba, porque Judas tenía como ya, en otros pasajes bíblicos vemos como ya lo interpretan como que él era como pícaro, como que estaba siempre pendiente de la bolsa, como que, oye, no derrames el perfume, podemos darlo a los pobres, etcétera, ¿no? Entonces como que ya Judas, él mismo se había vendido con su comportamiento, ¿no? Pero hay algo importante allí, ¿no? Cuando Jesús dice y anuncia que va a ser entregado por alguien, el primero que realmente salta a decir es como Judas, ¿no? Bueno, seré yo soy el que lo voy a entregar, como para comprobar, a ver, ¿no? Sí. Y Jesús realmente lo comprueba y dice: sí, tú lo has dicho, ¿no? Diciéndole: eres tú el que me va a entregar. Y no le hizo nada, o sea, sabiendo Jesús, por ejemplo, que él era el que lo iba a entregar, no hizo nada contra Judas en ese momento. No, lo perdonó, le dijo algo. No, él, digamos, hay una reacción que es una reacción bíblica dentro de la parte histórica de salvación, ¿no? Y es que Jesús sabía que tenía que entregar su vida por la salvación de la humanidad, derramar su sangre, ¿no? Y lo dice, eso no se puede evitar. El Hijo del Hombre será entregado y será crucificado, morirá, pero resucitará, que ya lo había anunciado durante todo su ministerio público. Pero dice: hay de aquel que me va a entregar, o hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, ¿no? Como diciéndole, bueno, o sea, eso va a suceder, pero hay al que le tocó entregarlo, porque será condenado, porque vendrá una forma distinta en su vida, ¿no? Y ya recordamos como lo que sucede después con Judas, que aún recibiendo el pago, él mismo entra en arrepentimiento y él mismo se ahorca, ¿no? Y digamos, hay un suicidio allí y realmente no encuentra el sentido de su vida al haber entregado al Señor Jesús. La cena entonces termina, esa última cena termina, y ese jueves, pues, o ese día antes de la muerte de Jesús, que es de lo que estamos hablando en este momento en nuestra maratón paranormal en esta hora con el padre Freddy Venegas, termina la cena y Judas se lleva a Jesús. ¿O cómo es ese momento? Bueno, ¿él se despide de los apóstoles? ¿Qué pasa ahí después de la cena? Hay como, digamos, 3 elementos importantes que debemos recordar antes de partir, digamos, de la última cena. Entonces, como decíamos, uno es como ese signo del lavatorio de los pies, ¿no? Que se convierte como el signo del servicio, y hay como un mandamiento. Bueno, si yo lo he hecho, que soy el maestro, que soy el Mesías, me han visto hacer todo lo que hemos hecho, sí, me han visto resucitar y han visto que toda esa obra es una obra de Dios, y yo les sirvo, ustedes deben hacer lo mismo con los demás, ¿no? Entonces es un mandamiento no solamente para los apóstoles, para los discípulos primeros o para las primeras comunidades cristianas, sino un mandato universal para todo aquel que cree en Jesús, ¿no? Es un elemento muy importante. 2, está el elemento de que el cordero anterior, el cordero pascual de los judíos, ahora se ha convertido y se ha transformado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese mismo Cordero? Cristo Jesús, que se entrega por nosotros. ¿Cómo se entrega? Con su cuerpo y con su sangre, ¿no? Al final, que esto está conectado en el misterio de la crucifixión, él mismo entrega completamente su cuerpo, completamente su sangre en la muerte, ¿no? Importante este elemento, porque allí surge lo que hoy conocemos como la Eucaristía. ¿La Eucaristía qué es? Es ese signo, ese misterio de celebración de que Jesús se ofrece nuevamente cada vez que damos la Eucaristía como el Cordero Inmaculado, como el Cordero que quita el pecado del mundo. La comunión de su cuerpo y de su sangre nos libera, nos da redención. Entonces ese segundo elemento importante que celebramos el Jueves Santo es la institución de la Eucaristía, ¿no? Con este signo. Y un tercer momento también es la institución del sacerdocio. La gente se preguntará, pero bueno, ¿por qué hay algunos que somos sacerdotes, otros no? ¿Quién los escoge? ¿Cómo hacen? ¿Por qué no lo puede hacer cualquier persona? Y es porque es un mandamiento del Señor. Haced esto en conmemoración mía. Entonces les ordena que hagan este signo
cada vez que se reúnan. ¿Para qué? Para que sigan pudiendo celebrar ese misterio de salvación y alimentarse del cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Es importante recordar algo. El cuerpo y la sangre del Señor están verdaderamente presentes en la Eucaristía. No es un signo, no es una representación, sino que hay una obra del Espíritu Santo que recae sobre ese pan y sobre ese vino, convirtiéndolo en cada Eucaristía en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por consiguiente, digamos, esos tres elementos son muy importantes hoy en la celebración del Jueves Santo. 1, el mandamiento del amor en el servicio al prójimo. 2, la institución de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que se nos entrega y se nos da para alimentarnos y dar vida nueva, vida eterna. Y 3, la institución del sacerdocio, que es aquellos que hemos sido escogidos por una vocación particular, por una misericordia del Señor, para que podamos ejercer y llevar, digamos, ese mensaje y poder que muchas personas conozcan a Jesús a través de la Eucaristía. En nuestra maratón paranormal a esta hora, el padre Freddy Venegas es el invitado, 7 de la mañana, 26 minutos. Estamos aquí desde la medianoche, recorriendo diferentes temas paranormales. Ya hemos pasado por la comunicación con muertos, psicoanálisis de brujería, cómics de terror, la introducción a la Semana Santa, el diablo. Y ahorita estamos con Freddy Venegas, que nos habla de este Jueves Santo, de la última cena. Entonces, padre Freddy, después de la cena y todo lo que nos contaba ahorita, ¿en esa noche es cuando realmente Jesús ya es capturado y es entregado por Judas? Claro, entonces, después de la última cena salen hacia un monte, o sea, un sitio que llamaba el Monte de los Olivos, ¿no? Getsemaní, era un sitio seguramente muy cercano allí de la última cena, y era un sitio donde Jesús iba allí como a tomar fuerzas, ¿no? Como a hacer su oración, como a encontrarse con Dios Padre. Hay una imagen muy bonita que es que Jesús está allí orando, no solamente por él en ese momento, como que diciéndole, Señor, bueno, si no hay nada que hacer, si es tu voluntad que se haga, tomando esa fuerza, sino como que viendo la humanidad entera y diciendo, con esa entrega hay salvación, hay redención, ¿no? Y comienzan, se van todos los apóstoles con el Señor. Hay un elemento importante que la palabra de Dios nos contextualiza, ¿no? Y es que los discípulos no oraron con él, ¿no? Se quedaron dormidos. Dice él, espérenme acá un momento, y como que él se aleja y comienza a entrar en este momento de oración, pero después sale en un momento y dice, bueno, no han podido ni orar ni quedarse un momento en oración, ¿no? Todos estaban dormidos. Muy bien, ya vamos a continuar con el padre Freddy Venegas, hablando del Jueves Santo, a ver qué más nos puede contar, qué pasó con el resto de los apóstoles esa noche, si lo acompañaron al monte, se escondieron también eran buscados. ¿Qué pasó esa noche cuando arrestan a Jesús? Está interesante esta historia del Jueves Santo, ¿no? Usted que de pronto no tenía ni idea de lo que pasó el Jueves Santo, o que pregunta por qué Jueves Santo, igual pueden dejar sus preguntas con el numeral Maratón Paranormal, a través de Twitter, a través de Instagram, en @libro del cartel, que ya se formuló una pregunta que tocaremos ahorita en cualquier momento, para que ustedes participen en las líneas, participen en redes. Y la pregunta, se la repito para el que acaba de entrar en sintonía, es: ¿Jesús resucitó? ¿Jesús resucitó? ¿Qué opinan de eso? Dejen sus comentarios, numeral Maratón Paranormal en Twitter. Ya regreso con el padre Freddy para terminar el Jueves Santo y oír o leer mejor sus comentarios. Ya estamos de regreso en 2 minuticos. Maratón Paranormal del Cartel de la Mega. Crédito rápido del banco Ave Villas, el único que se aprueba en 3 horas o menos, presenta este momento musical. 48 horas sin parar. Maratón Paranormal del Cartel de la Mega. En esta Semana Santa, la Mega te acompaña en Spotify. Sigue nuestras playlists y llénate de música. La Mega Top Hits, la Mega Retro y la Mega Electro. No solo estamos en tu radio, ahora también en Spotify. La Mega.
Cambia el trancón por Clix. Tenemos soluciones digitales para los que no quieren volver a pisar un banco. Obtén tus productos por internet en www.avevillas.com.co y realiza tus consultas y transacciones en Avevillas App. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica para clientes y no clientes Avevillas. Válido para productos ofrecidos en banca virtual, sujeto a condiciones de análisis de productos de crédito y a verificación de documentos. ¿Eres artista? ¿Quieres aumentar tus seguidores? ¿Quieres dar a conocer tu música? Inscríbete ya en el Tour Estudiantil y lleva tu música a los colegios y universidades de Bogotá. Síguenos en Instagram como @tourestudiantil y en www.tourestudiantil.co. ¿Te imaginas que tu mejor amiga tenga la memoria de un computador y que pueda guardar en su disco duro todas las fotos que te tome con sus ojos de 922 megapíxeles? Muy loco, ¿no? Pues Frankie puede hacer esto y mucho más, porque es un robot que te va a sorprender cada día con sus habilidades y su gentileza. Lo único que pide a cambio es que le enseñes algo sobre los sentimientos humanos. Yo soy Frankie, lunes a viernes a las 8 de la noche, en Tacho Pistacho, tu nuevo canal infantil. Encuéntranos en tachopistacho.com y en la TDT. La Mega Bogotá, 90.9 FM. Te pega al cielo. Los vivimos contigo. Horas sin parar. Maratón paranormal del cartel de la Mega. Siete de la mañana, 33 minutos. Buenos días, bienvenidos a La Mega. Soy Dani Tres Palacios, sigo acompañándolos en esta maratón paranormal del cartel de La Mega, abordando cada hora distintos temas, diferentes invitados, y usted reportándose a través de nuestras redes sociales, si quiere en Instagram, en @libro del cartel, en Twitter con el numeral Maratón Paranormal, y en nuestro Facebook, en nuestro grupo El Cartel Paranormal. Lo que quieran decir, lo que quieran opinar. Si quieren alguna pregunta para el padre Freddy Venegas, que nos acompaña hasta ahora y nos hace entender mejor del por qué el Jueves Santo. ¿Qué pasó un día antes de la muerte de Jesús? Ha venido hablándonos de la última cena, que es lo más importante ese día, cuando estaba ahí con sus apóstoles reunidos y cuando ya Jesús sospechaba que iban a llegar por él, lo iba a ser entregado y que tarde o temprano lo iban a matar. Fue en la última cena donde demostró su humildad al lavarle los pies a los demás apóstoles. El Padre ya nos contó eso, cómo les da su cuerpo en lo que conocen hoy la hostia, cómo les da su sangre en lo que conocemos en el vino, y eso es lo que dice 2000 años después y lo seguimos viendo pues en la misa. Padre Freddy Venegas, antes de hacer unas preguntitas, entonces ese jueves o ese día antes de la crucifixión de Jesús, ¿cómo termina para él, para los apóstoles, para Judas? Los apóstoles lo acompañaron allá al monte donde lo iban a ser entregado, todos salieron a perderse. ¿Cómo fue ese cierre de ese jueves? Bueno, es importante saber, ¿no? Como humanos, pues también tuvieron miedo. Al ver que llegaron ya, Jesús estaba allí en el monte de los Olivos, en Getsemaní, orando, tomando, digamos, como la fuerza necesaria del Espíritu de Dios y conectándose con el Padre y con el Espíritu Santo para esa Santísima Trinidad comenzara toda esta misión de entregar su vida, ¿no? Los apóstoles estaban allí como alrededor, decíamos, dice la palabra del Señor, pues cansados, seguramente ya estaban agotados, muchos se quedaron dormidos, la gran mayoría, y él sale y como que les dice, bueno, levántense, ha llegado la hora, ¿no? Él ya sabía que venían por él.
Y en ese momento dice la palabra de Dios, pues que llegó Judas acompañado como con todos esos soldados del Imperio Romano y con todos aquellos, algunos sacerdotes también allí, y fueron a capturarle, ¿no? ¿Qué sucede? En un primer momento, en el Evangelio de San Juan, hay un elemento importante. Dice que uno de los apóstoles desenvainó las espadas de los soldados y le cortó la oreja a unos soldados, ¿no? Como en un acto de defender al Señor. Y Jesús inmediatamente rechaza esa actitud, ¿no? Dice, el camino no es la violencia, el camino no es, eso tiene que suceder, pasar. El camino es el diálogo, ¿no? Y como que entra y dice allí que hubo una sanación. De hecho, él toma su oreja y hay una sanación física sobre ese soldado en ese momento, ¿no? O sea, un milagro más. Un milagro más en ese instante, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues dice, no, bueno, ya Judas le entrega, hay un signo allí que es un signo de fraternidad entre los judíos también, hoy en día también, que cuando uno da un beso a alguien es porque le ama, le tiene respeto, ¿no? Y Judas le entrega a Jesús precisamente con ese signo, ¿no? Con el signo, al que yo bese, ese es, tómelo, ¿no? Y él le dice, maestro, y le da el beso. Y Jesús le dice, con un beso entregas a tu maestro, ¿no? Que es un signo bastante diciente, como que lo pone en vilo. Bueno, tú me estás diciendo que soy el maestro y me estás entregando en este instante, ¿no? Allí pues los soldados le toman y pues evidentemente los apóstoles, ¿qué hacen? Pues huir, ¿no? Sienten miedo. Bueno, si tomaron al maestro, al líder, pues salgamos corriendo, porque todos nos va a pasar lo mismo, o sea, todos nos van a llevar, ¿no? Y dice que se dispersaron todos los apóstoles en ese momento, en ese instante. Muy bien, ahí estamos hablando de ese cierre, de ese jueves o de ese día antes de la crucifixión de Jesús. Entonces ahí arrestan a Jesús, se lo llevan y los apóstoles quedan ahí, a la herida. En ese momento los apóstoles huyen. ¿Qué hacen? Siguen a Jesús hasta la cárcel o cada uno para su casa. ¿Qué pasó con ellos al final? Bueno, la palabra de Dios nos habla como de dos apóstoles en concreto. Uno, Pedro, y otro, Juan. Dice que había un discípulo que era como joven, como que él corría, y dice que él como que le siguió, ¿no? Como que le siguió de lejos a Jesús. Y lo mismo Pedro, ¿no? Vamos a colocar en contexto, hubo que haber un desplazamiento desde el sitio, llevarlo un poco al petróleo, un poquito como al contexto judío, al Imperio Romano, y entrar como en esa sintonía, ¿no? Dice que estos dos discípulos como que se fueron buscándole atrás y mirando qué sucedía, ¿no? Los otros apóstoles no aparecen dentro del contexto bíblico, muy seguramente algunos también se irían como ocultando, como tratando de mirar qué podían hacer, pero sin involucrarse en la situación porque sabían que corrían el mismo riesgo de Jesús, ¿no? Y el personaje de Pedro, que decíamos que el Señor le anuncia, ¿no? Tú me negarás 3 veces. Dice que él estaba allí como oculto y en varias ocasiones durante esa noche y la madrugada, dice que antes de que cante el gallo, quiere decir antes de la madrugada, él le negaría 3 veces. Y así sucedió, le negó 3 veces. Cuando le cuestionan sobre que hace parte de ese grupo de Jesús, él lo niega, dice, no, yo no lo conozco, no sé quién será ese Señor, a mí déjeme en paz. Fácilmente sucede eso. Un ser tan poderoso y haciendo milagros, ¿por qué cuando lo arrestan, qué cree usted, padre, por qué él no decide escapar o decide liberarse y huir o irse a donde su Padre Dios, como por darle ejemplo, que él tenía que morir y sufrir por los demás? Claro, digamos, el contexto de la historia de salvación es muy importante y es que Dios quiere salvar nuestras almas. Para eso fuimos creados, para estar en la presencia del Señor, para caminar bajo su amparo. Y Jesús se convierte en ese signo, ¿no? Hay que recordar que en la palabra del Señor y durante la historia de salvación de la humanidad, ya Dios había mandado muchas personas, había mandado profetas, había mandado reyes, había mandado un diluvio universal, había mandado muchos signos como para que la humanidad, digamos, convirtiera su vida y caminar en el sendero que Él quiere que camine, ¿no? Pero al final como que dijo, bueno, ya no hicieron caso a nadie, a todos los profetas los mataron, a los reyes los exterminaron, dijo, voy a mandar a mi propio Hijo. El mismo Dios se hace hombre, ¿no? Para enseñar cómo vivirnos. Si uno ve todo el contexto de la vida de Jesús pública, es un hombre, ¿no? Pero también es Dios. Y nos enseña que como hombres podemos vivir dentro del camino que Dios quiere para nosotros. Entonces Él ya sabía que tenía que entregar su vida en rescate, ¿no? No solamente por el signo del sacrificio, sino por el signo de amor. Quien da la vida por sus amigos es el que más ama. Y Jesús ama sin límites, con toda su misericordia. Padre Freddy Venegas, hay algo importantísimo en la última cena y es el Santo Grial.
porque a lo largo de la historia, pues es como un tesoro, ¿no? Claro, porque estuvo en las manos de Jesús, los apóstoles tomaron la sangre de él en eso. ¿Qué cree usted pasó con el Santo Grial? ¿Qué se sabe del Santo Grial? Hay diferentes versiones. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó o dónde quedaron todos los elementos de la última cena? Pero obviamente, principalmente el Santo Grial. Claro, hay que recordar que el Santo Grial, ¿qué era? Pues una copa, Ajá. la copa donde celebraron esa última cena. Es importante rescatar algo, y es que los primeros apóstoles, las primeras comunidades quizás no tenían, digamos, como esa tan claro la idea de Jesús, ¿no? Sabían que era el Mesías, sabían que había hecho milagros, sabían que estaba resucitando muertos, todo eso lo comprendían, digamos, porque lo habían visto, pero no entendían el mensaje y el misterio de la resurrección de Jesús todavía, ¿no? Al morir Jesús ellos dicen, bueno, aquí como que se acabó todo, ¿sí? Aún sabiendo que él había anunciado su resurrección y su vida. Por consiguiente, no le tomaron, como al principio me imagino, tanta importancia a muchos elementos físicos o materiales como el Santo Grial, ¿no? Seguramente lo guardaron muy bien las primeras comunidades, muy posiblemente la misma Virgen María lo guardó, o los apóstoles cercanos a él, Pedro o Juan, lo tomaron y lo vieron haber guardado como ese elemento importante, pero sin saber todo lo que significaba, ¿no? Porque allí estaba la sangre, había estado la sangre de Jesús en un primer momento. Y como el cristianismo fue perseguido desde el momento en que inició, todos los elementos que fueran cristianos deberían desaparecer, ¿no? Hubo una persecución del Imperio Romano muy fuerte contra el cristianismo. Entonces, muchos de estos elementos tuvieron que haberlos ocultado, ¿no? De pronto haberlos pasado de generación en generación, haberlo pasado por familias cristianas, haberlo intentado como salvaguardar en algún ambiente cuando comprendieron la importancia que tenía. Pero sin embargo, pues obviamente hay muchas historias, muchas tradiciones que nos hablan de que al final fueron destruidos, de que al final el Santo Grial se perdió. Otros dicen que hubo un grupo que defendió el Santo Grial y que lo llevó como un gran tesoro y que lo estuvo diciendo durante muchísimos tiempos historia, pero que fue saqueado después, que fue robado, etc. ¿Para usted dónde cree que está? ¿Usted qué cree del Santo Grial? Yo creo que el Santo Grial está en el corazón de cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. Allí está el Santo Pero Grial. físicamente el Santo Grial, ¿qué cree usted dónde terminó? ¿Estará por ahí enterrado? ¿Lo tiene alguna familia de herencia en herencia? Porque es un gran tesoro, ¿no? O sea, hoy en día donde apareciera alguien diciendo tengo el Santo Grial. Claro, lógico. Pero lo que decimos, realmente la importancia del Santo Grial radica en cuánto realmente creemos en que Jesús se hace sangre y se hace cuerpo en la Eucaristía. Allí yo creo que está como realmente ese fundamento bíblico, el fundamento espiritual, ¿no? Muy posiblemente el Santo Grial todavía exista, muy posiblemente esté allí, muy posiblemente esté oculto, muy posiblemente lo tenga algún grupo muy devoto que se haya escogido para que sea conservado. Pero esos elementos materiales, digamos como exteriores, pues caen como en un segundo plano cuando hablamos del misterio y la importancia y la fuerza de Dios en nuestros corazones. Padre, ahorita en un rato con los oyentes del Cartel Paranormal de esta maratón vamos a responder, o voy a leer mejor los comentarios de una pregunta. Y la pregunta es, ¿Jesús resucitó? ¿Qué respondería el padre Freddy Venegas de esto? ¿Jesús resucitó? Evidentemente Jesús resucitó, claro. Todo el misterio del Señor, digamos, la pasión, la muerte, todo lo que vivió, su nacimiento, no tendría ningún sentido si no hubiera resucitado Jesús, ¿no? Además que no solamente es la parte arqueológica de encontrar, la parte bíblica, sino que el misterio de Dios está y el poder de Dios, ¿cuál está? En dar vida. Cuando nacemos nos dio vida. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra humanidad, podemos procrear, podemos dar vida. Quiere decir que un elemento muy importante de Dios como creador es la vida. Por consiguiente, Jesús, al resucitar, que evidentemente resucita, pues rompe ese paradigma de lo físico, ¿no? Dice que nadie puede vencer la muerte, pues Jesús la venció. Que nadie puede pasar en este mundo, morir, dejar de vivir físicamente y volver a la vida, y Jesús lo hizo. De hecho, resucitó personas que estaban muertas físicamente. Quiere decir que Él tiene el poder, porque Él es el Rey de la vida, el Rey del universo. Entonces, evidentemente Jesús resucitó, evidentemente Jesús se transformó en algo distinto en la humanidad, tanto así que precisamente nuestros años son contados a partir de su nacimiento y sabemos el poder que tiene. Han pasado más de 2000 años y seguimos viendo la obra de Jesús, porque Él no solamente resucitó en ese momento, sino que continúa vivo
en medio de la humanidad. Aunque uno crea o no crea, Jesús sigue vivo. Padre, usted dice Jesús resucitó gente y Él resucitó. Ahí me surge a mí una pregunta. En toda la historia y hoy en día uno ve que hay personas buenas que fallecen, ¿no? Bien sea, digamos, una bala perdida o están en medio de una pelea que no tiene nada que ver y los matan. Si Jesús puede resucitar y Jesús aún vive, ¿por qué no resucita personas que deberían ser resucitadas? O sea, ¿por qué Jesús dice, hombre, ese niño no debería morir? Él no tenía la culpa de estar pasando por ahí y estalla una bomba. ¿Por qué Jesús, si está ahí, no se aparece y resucita a la gente buena? Para decirles, hombre, qué pena, usted no debería morir ahí, siga con su vida, que aún está muy joven, es una persona sana, no le hace daño a nadie, adelante. ¿Por qué Jesús, cree usted, no hace eso entonces? Claro, hay dos elementos importantes. Un elemento es que vivimos en un mundo material, pero también hay un mundo fuera del material, que es la vida eterna, ¿no? Este mundo físico algún día será exterminado completamente, ¿no? Y pasaremos a un mundo y a una vida espiritual. Cuando uno muere físicamente, hay algo allí, es su alma, su espíritu, que va a una dimensión distinta, que va al encuentro con el Señor, ¿no? Y allí es donde hay vida, y ahí es donde hay resurrección. Al final todos resucitaremos a una vida distinta, que será la vida en Dios. Claro, si hemos caminado en su presencia y no hemos negado y no hemos dejado de recibir la salvación que Él nos da. O resucitaremos también para la condenación eterna, que es todo lo contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y el segundo elemento es que en esta humanidad, digamos, Dios ha dado el libre albedrío, ha dado la libertad de los hijos del hombre. Las estructuras sociales, las estructuras económicas, las estructuras capitalistas no las creó Dios, las creó el ser humano. Cuando colocamos una bomba, la coloca un ser humano. Cuando existe envidia, cuando hay egoísmo, cuando una persona saca un revólver por estar en estado de embriaguez o en estado, no sé, de alucinógenos y da un tiro y mata a una persona inocente, no es Jesús el que está haciendo eso, es la libertad de esa persona que está haciendo un acto voluntario de su libertad y que ofende y que tiene trascendencia en otro ser humano, que puede que no tenga nada que ver en ese momento y que sea una persona que merezca vivir, ¿no? Yo trabajo en un ministerio muy grande de sanación y de liberación, y algo que también particularmente muchas veces en mi oración le he pedido al Señor, ¿no? Porque me han pedido ore por una persona que tiene 80 años, está enfermo, está muriendo, y oro, y el Señor como que le vuelve la vida y continúa, ¿no? Y también he tenido el caso de que he ido a hospitales donde hay niños muriendo de cáncer, que merecen vivir completamente, tienen toda la vida por delante, quieren vivir, ¿no? Y a veces oro por ellos y en la voluntad del Señor no son sanados. Y yo le preguntaba también al Señor eso, ¿no? Pues, ¿por qué ellos no son sanados? Y la respuesta de Dios es grande, ¿no? Y es porque a veces Dios nos da fuerzas en nuestra libertad para que podamos amarles de nuestro corazón. Claro, esta vida humana es importante. El ser humano en su totalidad integral en este mundo es importante. Pero tenemos que pensar que hay algo más allá. Y es la vida en Jesús, la vida en Dios, la vida eterna. Este mundo, aún todavía en nuestro tiempo, todavía hay gente que creemos en Dios y que es posible cambiarla. Entonces es importante saber que Jesús sí resucita y nos resucitará en el último día para la vida eterna, en una dimensión distinta, en el contexto distinto, lo podemos llamar el paraíso, el cielo, la presencia, la gloria del Señor. Nuestro invitado hasta ahora, el padre Freddy Venegas. Padre, otra preguntita antes de cerrar esta hora que ya se fue volando, faltan 11 minutos para las 8 de la mañana, estamos en la maratón del cartel paranormal. Se habla de la tumba de Jesús. ¿Cree usted que hay una tumba de Jesús donde de pronto él no resucitó, sino lo llevaron allí? ¿Usted qué podría decir de una tumba de Jesús? Claro, no, evidentemente Jesús fue llevado a una sepultura, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, que será el tema también un poco de mañana, el Viernes Santo, cómo bajado de la cruz fue llevado a una tumba, ¿no? Dice que había una tumba nueva. José de Arimatea dice que pide permiso para llevar el cuerpo de Jesús. Hacen como toda la parte de entierro de Jesús en ese momento según la tradición, ¿no? Lo embalsaman con algunas esencias y lo llevan allí y lo ponen en un sepulcro y corren la piedra del sepulcro. Recordamos que dentro de los judíos, dentro de este contexto hebreo, ellos tenían como unas ciertas cuevas donde colocaban sus difuntos, y de hecho eran donde ponían hasta varios difuntos de una misma familia, y con una piedra siempre la corrían. Jesús estuvo allí en el sepulcro. Hoy en día todavía podemos ir allí al Santo Sepulcro, donde según la tradición estuvo Jesús en su momento, en su lecho mortorio, y podemos hasta tocar el ara, la piedra, donde la tradición nos dice que estuvo el cuerpo de Jesús.
Es decir, que esa tumba, ese sepulcro sí estuvo allí, sí estuvo presente. Jesús físicamente estuvo muerto, claro que sí, obviamente. Pero ¿no cree usted que después de eso, o sea, lo llevaron a otra tumba, que alguien sacó su cuerpo de allí y lo enterró en otro lugar? Eso sí no. De hecho, en la parte bíblica aparece que ellos creían, los romanos y todos los sumos sacerdotes judíos creían que eso era posible, ¿no? Y ellos hasta colocan una guardia, dice que colocaron una guardia de varios centinelas frente a la tumba de Jesús. Y nunca lo vieron durante salir. los 2 días o 3 días que estuvo en la tumba, y nunca le vieron salir, ¿no? De hecho, no vieron que nadie corriera la piedra, ni que nadie entrara o saliera del Santo Sepulcro, ¿no? Eso es un elemento muy importante bíblico de tradición, lo que nos quiere decir que Jesús nunca fue, digamos, su cuerpo mortal, su cuerpo físico allí fallecido fue movido hacia otro sitio completamente distinto, ¿no? Estamos hablando muy chévere aquí con el padre, haciendo preguntas que veo en redes sociales con el numeral Maratón Paranormal. Jesús vino de parte de Dios a este planeta. Yo le hago una pregunta a usted, padre, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar allí está? ¿Está en dónde para usted? Como ahora decía un poquito, pues Dios habita en nuestros corazones. Eso es muy importante saberlo. Ok. Porque si Dios no habitara en nuestros corazones, no tendríamos la capacidad de amar. Pero yo Él no amo, está en algún lugar cuando creó todo esto, o después de crear todo el universo y todo, ¿no quedó por ahí en algún lugar? Claro, hay que recordar que está el reino de los cielos, que es la vida eterna, y es donde Dios está en su gloria, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con ángeles, arcángeles. Es un sitio, si quisiéramos decirlo entre comillas sitio, ¿no? Porque hay que ver la dimensión espiritual que existe frente a eso. Es un reinado de Dios, ¿no? Y claro que existe ese reinado de Dios, claro que ese, digamos, entre comillas, lugar, que es una transformación de nuestra vida mortal, porque los humanos pensamos es en materia. Entonces, cuando hablamos de lugares, pensamos en como un lugar físico, pero en realidad sí existe ese lugar espiritual, ¿no? El reino de Dios. De hecho, hay muchas personas que han tenido una experiencia, si quisiéramos decir paranormal, en el que han tenido ese encuentro con Jesús, con Dios. Que fallecen en su segundos reino. o algo. Sí, correcto. Y yo he tenido, digamos, una cercanía con algunas personas, de hecho, por ejemplo, personas muy espirituales que han sido escogidas por Dios, videntes, que han tenido esta experiencia de ir al reino de los cielos, donde no existe agua, donde no necesitan alimentos. Ellos lo describen como una forma distinta, ¿no? Dentro de su lenguaje humano. Por consiguiente, claro, Dios está y está vivo, ¿no? Pero más aún de ese sitio allí donde nos está esperando para que vivamos en la eternidad, es lo que yo digo. Ahora Jesús está en tu corazón. Cuando tú le abres, cuando tú amas a alguien sin creer en Dios, ya estás dejando que Dios obre en ti. Y eso quería preguntarle, padre Freddy, para usted, ¿qué viene después de la muerte? Cuando alguien muere, ¿qué viene después? Hay solamente como 3 dimensiones dentro del contexto cristiano, ¿no? O podríamos decirlo, ese encuentro, ese desprendimiento del alma con el cuerpo sabemos que se transforma realmente, ¿no? No va y se queda en un cementerio, ese cuerpo es transformado, su materia es transformada, pero esa alma va a la presencia de Dios, ¿no? En un primer momento, pues uno entra como, si lo quisiéramos decir, como a un juicio particular, donde Dios nos coloca nuestra vida. Bueno, ¿qué hicimos de nuestra vida? ¿No? O la malgastamos o no hicimos nada de nuestra vida. Y según eso, porque delante de Dios nadie puede mentir, pues podemos ir como a 3 sitios, ¿no? Entonces, o uno es una condenación inmediata eterna, que es el infierno, aquellos que han elegido no a Dios, sino al enemigo en sus vidas. Evidentemente, pues esas almas son reclamadas por el enemigo para el reino de la oscuridad. O podemos ir directamente al cielo, que todos quisiéramos pues pasar ese momento. ¿Quiénes van allí? Pues personas muy elegidas del Señor, muy devotas del Señor, que hayan vivido una vida y una experiencia como a la manera de Jesús. O podemos ir a un purgatorio, que es como un momento en el que vamos como transformando, como limpiando, purificando nuestras almas para ese encuentro final con el Señor. ¿No cree usted en la reencarnación? No, de hecho la reencarnación no es un concepto cristiano, ¿no? La reencarnación es un concepto un poco más, podríamos decir, grecorromano. De hecho, Platón en un dualismo antropológico nos planteaba cómo íbamos escalando también desde la dimensión un poquito oriental, espirituales orientales, y la nueva era cree en eso, ¿no? Como un cierto ascenso que podemos ir diciendo a veces o transformando a través de muchos cuerpos. Pero en realidad, digamos, en el cristianismo no existe la reencarnación, porque existe la resurrección de los muertos, ¿no? La vida después de la muerte en Jesús. Muy bien, ahorita en un ratito les voy a poner un audio sobre la reencarnación. Pues Freddy Venegas, el padre Freddy Venegas, quiero agradecerle por haber estado aquí muy temprano en esta mañana de este jueves, desde las 7 de la mañana nos acompañó en esta maratón paranormal.
Padre Freddy, muchísimas gracias. No sé si los que pronto se quieran comunicar con usted, mucha gente muchas veces busca a los padres para hablar, para alguna sanación, algo, si se puedan comunicar con usted o algo. Claro que sí, obviamente siempre estamos en la disposición, como les decía, pues por la misericordia del Señor, después de haber pasado por muchas cosas también con el combate del enemigo. Hoy soy párroco de la Virgen de Guadalupe de Cajicá. Tenemos ahí una parroquia hace 10 años, con el cual pues hemos hecho una gran labor de sanación, de liberación. Pueden buscarnos en Facebook como Parroquia Virgen de Guadalupe Cajicá, allí pues van a encontrar todas las actividades. También hago pues conciertos de música de sanación y de liberación. Pues hemos estado con una jornada bastante fuerte en este sentido. Pueden encontrarnos allí también al teléfono 310-223-4410, el teléfono de la parroquia. Allí también pues con gusto cualquier inquietud que tengan, si tienen procesos de sanación física o espiritual, de liberación, si saben que están pasando por el mal, por la brujería, pues pueden allí y con mucho gusto podemos orientarles y ayudarles y orar por ustedes para que todo esto pues salga, ¿no? Solamente pues despedirme, decirles, si tú crees que Jesús está en tu corazón, Él vivirá en ti. Vive estos momentos, date la oportunidad hoy de pronto, bueno, hace rato que no voy a la iglesia, como que no entendía esto, hoy ve, busca tu iglesia, busca una parroquia y encuéntrate con Jesús si quieres de una manera distinta, ¿no? En nuestra parroquia tendremos sesión a las 3 de la tarde en la vigilia. Y esta noche tendremos una vigilia desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Estaremos en oración perpetua ante el Santísimo allí en nuestra parroquia. Todos invitados para que participen también. Toda la noche y toda la madrugada hacen eso, de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Sí, nosotros a las 7, después de la misa, a las 3 de la tarde en todas las iglesias del mundo, hacemos lo que llama el monumento, ¿no? Es como un sitio con flores que adornamos y colocamos el cuerpo de Jesús, ¿cierto? La Eucaristía, para que la gente lo pueda adorar, ¿vale? En algunas iglesias lo hacen solamente un par de horas. En nuestra parroquia, a las 7 hacemos una hora dirigida de oración. Esta noche va a estar muy especial, una oración muy fuerte. Voy a estar cantando en vivo. Vamos a estar orando por muchas personas también de sanación. Y luego estaremos toda la noche, cada hora, pues haciendo una oración específica de sanación durante todo este momento, ¿no? Que también nos simboliza lo que hemos estado hablando hoy, ese acompañamiento de Jesús en Getsemaní. Los apóstoles quedaron dormidos. Hoy tenemos la oportunidad de acompañar a Jesús en la Eucaristía y hacer que nuestra vida de pronto tenga un sentido completamente distinto. Entonces no lo olviden, animémonos, encontrémonos con el Señor, que no sea solamente días de vacaciones, genial pues descansar, pero que estos días sean también de encuentro personal, de encuentro con el Señor Jesús. No lo olviden, pueden encontrarme entonces en Facebook, Parroquia La Virgen de Guadalupe de Cajicá, allí pueden encontrar toda la información, también al teléfono 310-223-4410, pueden allí llamar, sacar sus citas o saber la información de nuestra parroquia, nuestra comunidad. Y allí en Cajicá, en la Parroquia La Virgen de Guadalupe, pues los esperamos. Todo aquel que necesite y quiere encontrarse con el Señor, allí estaremos para servir. Padre Freddy, muchas gracias por haber estado en